Bienvenido a una lección sobre unidades y conversiones americanas. El objetivo del video es convertir de una unidad de medida americana a otra. El sistema customario de los Estados Unidos, también llamado al sistema americano, es el sistema de medición más común de los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos es la única nación industrializada que no utiliza principalmente el sistema métrico en sus actividades comerciales y normas, aunque el sistema métrico se utiliza universalmente en ciencias y cada vez más en sectores médicos, gubernamentales y otros. Aquí hay una tabla de conversiones de longitud, capacidad, peso y tiempo. Puede querer pausar el video para revisar esto, pero asumiré que ha sido expuesto a esto ya. Hay dos métodos para convertir entre unidades de medición. El primer método es multiplicar y dividir, donde multiplicamos al convertir de una gran unidad a una unidad más pequeña, y dividimos al convertir de una unidad más pequeña a una unidad más grande. Sin embargo, el método que voy a utilizar en este video será el método de utilizar fracciones de la unidad, donde multiplicamos por fracciones de la unidad, y cada fracción de la unidad que multiplicemos debe ser igual a 1. El numerador contenerá la unidad de medida que queremos en nuestra respuesta, mientras que el denominador contenerá la medida que queremos cambiar. Vamos adelante y miremos cómo funcionará. Si queremos convertir 45 pulgadas a pies, el primer paso es escribir 45 pulgadas en forma de fracción. Así que sería 45 pulgadas 1. A continuación, lo multiplicaremos por una fracción de la unidad. Así que vamos a mirar la tabla a continuación y vea si podemos encontrar una relación entre pulgadas y pies. Y aviso de que tenemos un pie igual a 12 pulgadas. Para configurar nuestra fracción unidad, primero vamos a colocar nuestras unidades en la posición correcta. Significa que queremos pies en nuestra respuesta para poner pies en el numerador. Y queremos pulgadas para cambiar, así que escribiremos pulgadas en el denominador. Así que avise cómo se simplificará la unidad de pulgadas. A continuación, la conversión es de un pie es igual a 12 pulgadas. Así que tendremos un pie en el numerador y 12 pulgadas en el denominador. Ahora podemos ver que pulgadas se simplificarán. Así que multiplicamos los numeradores juntos. 45 por 1 pie serían 45 pies, y nuestro denominador sería 1 por 12 o 12. Para hacer esta conversión final, recuerde que una barra de fracción es solo un símbolo de división. Tomaremos 45 y dividir por 12. 45 divididos por 12 nos da 3.75 pies. Número 2, tenemos 6 millas. Queremos convertir esto en patios, por lo que el primer paso es poner 6 millas y vamos a multiplicarse por una fracción unidad. Y a veces tomará más de 1. Así que ahora iremos a la tabla, y veremos si podemos encontrar una ecuación que relacione millas con yardas. Si pegamos solo esta mesa, la única conversión que vemos es que una milla es igual a 5.280 pies. Pero hay otra ecuación aquí que relaciona los pies con los patios, para que nos diga que vamos a tener dos fracciones de la unidad. El primero vamos a convertir millas en pies. Queremos millas para simplificar, por lo que ponemos millas en el denominador y tenemos pies en el numerador. Y la conversión es de 1 milla es de 5.280 pies. Aviso. Ahora millas se simplificaría, pero ahora estamos dejando con los pies y todavía queremos yardas. Entonces, lo que eso significa es que tenemos que multiplicarlo por otra unidad de fracción, y un patio es igual a 3 pies. Así que ponemos pies en el denominador, para que se simplifique, los patios en el numerador y otra vez la conversión es un patio igual a 3 pies. Aviso de que los pies se simplificarían y, entonces, dejamos en el numerador 6 por 5.280 yardas divididas por 1 por 3 o 3. Así que ahora utilizaremos nuestra calculadora. Multiplica 6 por 5.280 y luego divide eso por 3. Y eso nos da 10.580 yardas totales. ¿De acuerdo? Avancemos y echemos un vistazo a algunas conversiones ahora que aborden el peso. El número 1 queremos convertir toneladas a libras. Primer paso, escriba 6.3 toneladas así que está en forma de fracción. Ahora vamos a buscar una conversión de la mesa. Aviso de que 1 tonelada es igual a 2.000 libras. Desde que queremos toneladas para simplificar, ponemos toneladas en el denominador y libras en el numerador, y la conversión es 1 tonelada igual a 2.000 libras. Aviso tonelada simplifica,
Esto nos deja con un denominador de 1 y un numerador de 6.3 por 2000 libras. Entonces multiplicamos 6.3 por 2000 y nos da 12.600 libras. En el número 2 estamos convertir onzas a libras. Escribe 86 onzas 1. Busque una conversión. Tenemos 16 onzas igual a 1 libra. Así que nuestra fracción unidad queremos onzas en el denominador, libras en el numerador. Otra vez, sabemos que por qué queremos que las onzas se simplificen, pero antes de hacerlo, la conversión es 1 libra igual a 16 onzas. So 1 libra en el numerador, 16 onzas en el denominador, y ahora multiplicamos. Nuestro numerador es 86 libras, nuestro denominador es 16. Así que en este problema, debemos dividir 86 divididos por 16. Nos dará 5.375 libras. Y luego el último ejemplo de peso, tenemos 6.400 onzas convertidas en toneladas. Primer paso, escríbalo en forma de fracción. Y parece que vamos a tener que tener dos fracciones de la unidad este problema porque podemos convertir onzas a libras con este equipo. Hagamos eso primero. Onzas en el denominador, la conversión es de 16 onzas igual a 1 libra. Aviso, ahora hemos convertido en libras, pero queremos toneladas. Tenemos que multiplicarlo por otra fracción de la unidad donde queremos libras en el denominador y toneladas en el numerador. Aviso cómo se simplificarán las libras. La conversión, 1 tonelada es igual a 2000 libras. Así que las libras se simplifican. Nuestro numerador va a ser 6.400 toneladas. Nuestro denominador será de 16 por 2000. Vamos adelante e ir a nuestra calculadora. Tenemos 64.000 divididos por 16 por 2000. Entonces esto es igual a 2 toneladas. Vamos adelante y mire más. En este queremos convertir cuartos a tazas. Así que el proceso es exactamente los mismos 3/4 1x una fracción unidad mirando la capacidad, 1/4 es igual a 2 pints. Esa es la única conversión que tenemos, así que hagamos eso primero. No queremos cuartos que entran en el denominador. Conviértelo a pints, y la conversión es 1/4 igual a 2 pints. Aviso de cómo se acabaron los cuartos, pero ahora estamos dejados con pints que queremos convertir a tazas. Debemos multiplicarlo por otra fracción de la unidad donde no queremos pints pero queremos tazas. Y la conversión es una pintura igual a 2 tazas. Tenemos una pintura, 2 tazas. Aviso de cómo se simplifican los pints ahora, para que nos dejemos con un numerador de 3 por 2 por 2 es igual a 12 caps 1. Tenemos 12 tazas. En el número 2, para convertir 72 onzas de fluido en pints, solo tenemos una conversión de onzas de fluido a tazas, por lo que hacemos esta conversión primero. No queremos onzas de fluidos en nuestra respuesta, así que lo convertiremos en tazas. Entonces son 8 onzas fluidas en una taza. Por lo tanto, las onzas de fluido están fuera, por lo que ahora convertiremos tazas a pints. La conversión es una pintura a 2 tazas. Así que vamos a poner 2 tazas aquí a una pinta aquí. Ahora se fueron las tazas, por lo que ahora podemos multiplicarse por la parte superior. Eso sería 72 pints divididos por 16. So 72 dividido por 16 iguales 4.5 pints. Estamos fuera de tiempo, así que iremos adelante y pararemos aquí, pero esperamos que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias por ver y tener un buen día.